especialmente a la ciudad de Medellín, de las que le hablaré también en algún momento, pero allí me encontré que esta ciudad es realmente Macondo. De tal manera que, ya me hice así con la cabeza, si la conoce, sí que se dará cuenta, porque todas las películas de García Márquez se rodaron precisamente allí. Ya una mujer colombiana, Betty Signy, que tiene una casa de esas coloniales, que en realidad simplemente el verla te da la atmósfera normal para entender que efectivamente Macondo está rodeado, como dice él, en 100 años de soledad, rodeado de agua por todas las partes. Hablaré un poco más de esta ciudad, que es una de mis ciudades preferidas. Anticipo que cuando vuelvo de mis viajes en casa siempre me preguntan ¿qué tal? Y yo les contesto de forma muy sencilla. Si me ha emocionado el viaje, la ciudad, las gentes, digo, si alguna vez me pierdo, me podéis encontrar allí. Bueno, pues Mompox, o Mompós, Santa Cruz de Mompós, es una de las ciudades donde yo me perdería perfectamente. Por eso, en todo viaje hay que cuidar el regreso, y yo siempre entiendo, yo personalmente, que el viajero siempre regresa a los orígenes. Por eso hay que cuidar el regreso. También hablaré de qué es lo que yo traigo cuando vuelvo. Pero posiblemente para mí lo más importante es el reconstruir la memoria en una especie de poemas descriptivos que a la larga me retrotraen a mi infancia, a mis gentes, a mis rostros, a mis espacios, y que posiblemente algún día publique con el título de Presencias del Origen. Viajar es retornar permanentemente al origen, sin duda ninguna. Por eso dicen que el cerebro se inventó para salir de casa y la memoria para volver a casa. El viaje, por tanto, para mí ha significado permanentemente un nutriente de la memoria, un enriquecimiento de mi memoria. Pero no solamente de la memoria que veo, sino de la memoria que me evoca. Por ejemplo, los que ya no cumplimos los 50, porque hace mucho tiempo que los hemos pasado, nos damos cuenta que nos encontramos especialmente en América, no digamos ya en África, con paisajes, situaciones, zonas en que la España de mi infancia pues era muy avanzada para las situaciones que se viven en ese momento. Empecé a viajar, digo, a Italia desde Logroño, vía Barcelona, en aquel tren que tardaba no sé cuántos días, que echaba una cantidad de carbonilla de miedo, de tal manera que cuando llegabas a la ciudad, que no era eterna, sino que era muy poco eterna, lo primero que buscabas era no contemplar el Vaticano, las catacumbas o el Euro, tal, sino una ducha para quitarte todas aquellas carbonillas. Austria viajé además muy joven, concretamente a Tannenberg. Fue para mí un descubrimiento. Ahí me llamaban el diablillo español, no sé por qué me llamaban. Era muy joven y en realidad lo que iba era a Viena a estudiar alemán, con tan mala suerte que como no sabía nada, después de una semana sin poder decir una palabra a nadie ni con nadie, me enteré que había entrado en una clase donde estaban los muy avanzados. Me di la vuelta y efectivamente me volví a Tannenberg, a la montaña de la danza, donde pasé un par de meses divinamente y aprendí muy poco alemán, cosa que no es que agradezca porque saber siempre es importante, sino que sentí efectivamente la vida de aquella tierra que para nosotros era en aquel momento una especie de paraíso perdido que no encontrábamos en ninguna parte. El regreso, por tanto, siempre es un recuento de experiencias, de sensaciones y de emociones. Yo les voy a ofrecer aquí algunas a la pluma, ya digo por si acaso alguien tiene algún interés, pero sobre todo creo que cuando se cuenta lo que uno ve en el viaje, ha de contarlo primero con naturalidad y sin exageraciones falsas. Una de mis ciudades donde
también me puedo encontrar, o uno de los países donde en mi casa me podría encontrar es en Medellín, en Colombia. Colombia es un país mágico, con todos los problemas que tiene. Pero yo recuerdo que cuando llegué, creo que he vuelto a Medellín unas 8 o 10 veces, pero cuando llegué tenía mucho interés en conocer la vida de los guerrilleros y entrar en la Comuna 14, que era donde en realidad estaban los narcos y los guerrilleros. Me dijeron, ¿está usted loca? Y digo, bueno, pues un poco sí, porque para hacer estas cosas un poco de locura hay que tener siempre. Pero voy a ir. Si ustedes me quieren acompañar, me acompañan, y si no, voy yo solo. A última hora me acompañó una persona y efectivamente allí no pasó nada. Nada. Medellín es un largo valle, como una lengua o como una culebra estirada, que está atravesada por un metro externo, hecho por una compañía española, y en algunos puntos se han hecho el metrocable, de tal forma que van a las montañas, y ahí se tuvo la feliz idea de construir bibliotecas, normalmente montadas por distintos países. En concreto, allí está la biblioteca también de España. Lo primero que me emocionó fue que las bibliotecas tienen un sentido radicalmente distinto al que nosotros hemos concebido como biblioteca. Cuando yo fui director de cultura, cuando iba a visitar una biblioteca y empezaban a echar los discursos, yo me daba la vuelta y cogía con el dedo, pasaba por encima de los libros. ¿Qué hace usted? Digo, nada, pasando el dedo. Estas bibliotecas se utilizan poco porque tienen mucho polvo o se limpian mal. Quiero decir con esto que en realidad las bibliotecas, el nuevo concepto de biblioteca, sobre todo en América, es un punto de encuentro, donde la gente se puede tomar una cerveza, puede recuperar la historia de su tierra o puede simplemente sentarse a hablar de cualquier cosa, incluidos los libros. Por tanto, es una forma de sociabilización. Pero después de aquella experiencia de la Comuna 14, que tiene un vídeo, La Sierra, una película espeluznante, si alguna vez tiene interés, yo tengo una copia, se la puedo pasar, pues de allí me fui, iba a La Habana, porque había un congreso de periodistas. Siempre es dudoso que en La Habana pueda haber un congreso de periodistas, pero había, por las historias que contaría. Había un periodista francés. Pues yo vengo de Medellín, estuve allí del día 6 al 16 de mayo, y aquello era un escándalo porque estuve en la Comuna 14 y había tiros y balas y tal, yo reptando por el suelo como una culebra porque aquello era la muerte. Del 6 al 16 de mayo estuve yo también, y estuve en la Comuna 14 y no vi ningún disparate, ningún disparo, ninguna muerte, nada. Absolutamente nada. Solamente vi a un cura, ecuatoriano por cierto, que tenía una pequeña biblioteca y en vez de predicar lo que hacía era leerles un cuento de carácter pacífico, cosa que suavizó sin duda ninguna mucho las cosas. Medellín se caracteriza por eso. Yo le dije entonces a este francés, oiga, no cuente usted mentiras porque yo estuve en esa época. No, hombre, es que tenemos que exagerar un poco. Y dije, no, está usted haciendo un mal servicio efectivamente a Colombia, porque Medellín, que empieza a ser una ciudad turística, sobre todo a través de Botero, es sin duda ninguna el país en que la cultura, la ciudad en que la cultura ha tenido tanta fuerza que ha eliminado parte de la violencia. De los 1500 muertos violentos que había en Medellín, pues posiblemente estemos ahora entre los 300 y los 400, sobre todo con un alcalde que después se presentó a la presidencia del Estado, pero no la obtuvo, que se llamaba Fajardo, un tipo realmente excepcional. Por eso el viajero siempre tiene tres riesgos. Bueno, siempre digo que es efectivamente la ciudad en que la cultura ha supuesto una incidencia social como yo no he conocido jamás en mi vida. Jamás. Efectivamente, incluso ahora ha hecho una ruta del narcotráfico. De la forma que la gente, lo mismo que va a ver un museo, pues mira, aquí Escobar mató a no sé quién y tal, y parece que no pasa nada. No pasa nada. Es decir,
Lo que pasa es que nosotros tenemos que contarlo tal como ocurren las cosas, no como nos hubiese gustado que ocurriesen. Y estoy convencido que ni siquiera, sobre todo los periodistas, estaríamos dispuestos a contarlo tal y como realmente nos hubiese gustado. Es decir, posiblemente verlo desde la retaguardia. Por eso, el viajero corre 3 riesgos esenciales. Primero, pontificar. Recuerdo que yo he ido muchas veces a Cuba, no sé cuántas, muchas. Y alguien dice, el régimen tal, no, yo he ido a hacer cosas a Cuba. Y la primera vez que fui, en los años 80, iba detrás de José Martí, porque me había encargado un libro, y yo tenía efectivamente que conocer in situ aquellas veleidades. Y después he vuelto, pues ni se sabe la cantidad de veces. Y fue la época en que se puso Varadero de moda. Y la gente se iba de España a Varadero una semana, que lo llevaban en un avión, en el aeropuerto lo cogían, lo atravesaban la carretera y lo metían en una jaula, desde el punto de vista de jaula de oro, en ese invento del todo incluido. Pero cuando yo decía, no, es que en Cuba sería muy mal, yo decía, que en Cuba sería mal, no tienes ni idea de Cuba. Yo vengo de Varadero y eso es una maravilla. Claro, Varadero sí, la situación cubana no. Es decir, Varadero no significa efectivamente lo que es Cuba, ni Punta Cana significa lo que es la República Dominicana. Otra cosa es que efectivamente vayamos allí, por la razón que sea, que todo el mundo es libre. Yo he estado muchas veces también en la República Dominicana, pero le recomendaría a todos, por ejemplo, que fuesen a Miches, desde Punta Cana en el aeropuerto.